Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día martes 30 de septiembre, se fue el mes de septiembre, mañana ya iniciamos octubre y hoy día fue un día importante porque se firmó al fin el FOMilenio en una ceremonia realizada en Casa Presidencial que contó con la presencia del vicepresidente de la Corporación Reto del Milenio y el presidente de la República y funcionario obviamente del gobierno de El Salvador. Esta noche vamos a conversar sobre este tema y sobre otros temas inherentes a su cargo con el secretario técnico y de planificación de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto, Nacho, estamos a la orden. Bueno, para poner en contexto vamos a ver la nota que hizo el noticiero Tele2 en relación a este hecho ocurrido esta mañana en la Casa Presidencial de El Salvador. Veamos. Por El Salvador el convenio fue firmado por el canciller de la República, Hugo Martínez, mientras que por la Corporación Reto del Milenio plasmó su firma el vicepresidente de la MSC, Kamran Khan. Esta inversión dirigida a superar las principales dificultades del crecimiento económico en El Salvador. El acto fue realizado en la Casa Presidencial salvadoreña. El mandatario agradeció esta donación de parte de la cuenta del Milenio que ayudará al desarrollo del país. Son 75 municipios de la zona costera los que se verán directamente beneficiados con los fondos de FOMilenio 2. Nos sentimos muy agradecidos con el gobierno de Estados Unidos. O sea que lo queremos expresar. Nuestro total agradecimiento a este nuevo respaldo, a este nuestro nuevo apoyo. Son en total 365.2 millones de dólares los que serán invertidos en diferentes proyectos, muchos de ellos en la franja costero-marina del país, de los cuales la Corporación Reto del Milenio o MSC aportará 277 millones y El Salvador una contraparte de 88.2 millones. 115 millones de dólares serán invertidos en proyectos de capital humano, lo que incluye el tema de educación. 125 millones en infraestructura y logística. Uno de los proyectos será la ampliación de la carretera del litoral entre el aeropuerto y Zacatecoluca. 92.4 millones en favorecer el clima de inversiones para empresas nacionales y extranjeras. El presidente de la ANEP tiene su propia opinión sobre este tema. Pero más importante que lo que se va a invertir es que se logre que la democracia, la institucionalidad y la libertad económica prevalezcan en el país. Este convenio deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa. El secretario técnico de la Presidencia confirmó que será presentado la próxima semana. El compromiso político es el respeto al Estado de Derecho. Nuestra lucha contra el crimen organizado y nuestra apuesta por el desarrollo económico y social del país. Ese es nuestro compromiso. La firma de este compacto lo que señala es que ahora empieza el trabajo duro. Ahora es que tenemos que comenzar a aflorar la economía y el desarrollo de El Salvador. Yo tengo gran confianza de que este FOMilenio va a ser un desencadenamiento importante. Los desembolsos están programados para brindarse en la medida que los proyectos así lo demanden, confirmaron. José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, Roberto, yo quiero antes despejar una duda que se está planteando obviamente o una idea que se está plasmando en la ciudadanía. Yo lo leí hoy día en un periódico. Algo similar dicen en la nota el presidente de la ANEP, Jorge Dabú, en relación a que como que este préstamo ata al gobierno de El Salvador a que tenga una tuición de Estados Unidos sobre las libertades y respeto al Estado de Derecho. Por ejemplo, Jorge Dabú dijo, eso es lo más importante, dijo, que esto garantiza libertades y todas esas cosas, ¿ya? ¿Hay una interpretación, es la correcta o no necesariamente es la correcta? Bueno, en realidad nosotros yo no quisiera interpretar lo que dijo el señor presidente de la ANEP.
Yo lo que puedo decir es que nosotros estamos trabajando efectivamente en el respeto al Estado de Derecho y lo hemos manifestado, yo lo decía el día de ahora, como un compromiso de nuestro país, de nuestro gobierno, que obedece no a una limitación de nuestra independencia política, obedece a nuestras propias convicciones, obedece al sentido común de lo que el país necesita. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en generar un clima positivo hacia el país. La democracia se ha ensanchado, hay un mejor libre juego de las instituciones, de los órganos del Estado, hay una mayor interdependencia, hay mayor transparencia en los procesos democráticos del país, hay inclusión de las mujeres, hoy hasta obligatoriamente en las planillas electorales, de tal manera de que el respeto al Estado de Derecho es clave. Y por supuesto de que también asumimos el compromiso, obedece a nuestra propia convicción de luchar contra el crimen organizado. Pero me gustaría, digamos, aclarar eso. Es un donativo por parte de la Corporación del Milenio condicionado. No, el donativo no dice nada de eso. Lo que pasa es lo siguiente, mira, Fomilenio es un proyecto que forma parte, una pieza fundamental, diría yo también, del Asocio para el Crecimiento, un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos. Ese donativo, ese tipo de proyectos, el gobierno de los Estados Unidos solamente lo impulsa en aquellos países que tienen determinadas condiciones políticas, económicas, institucionales, de tal manera de que ¿por qué no lo tiene Nicaragua, no lo tiene Honduras? Porque ellos han considerado que El Salvador llena esos requisitos, por segunda vez llena esos requisitos, y eso es muy importante para el país. Te lo pregunto directamente, ver esto desde el ángulo de la oposición política del país como el salvavidas, ¿ya?, a la permanencia de las libertades en el país, ¿es correcto o incorrecto? No, yo creo que eso es un error. O sea, el proceso democrático en nuestro país viene caminando, se viene desarrollando, se viene fortaleciendo desde 1992, desde que se firmaron los acuerdos de paz y se abrió un nuevo proceso democrático. Justamente por esa interpretación que hace el gobierno de los Estados Unidos, que el país va por el rumbo correcto y que aquí se están respetando la institucionalidad del país y el Estado del Derecho, es que consideran conveniente o consideran correcto que este tipo de proyectos se impulsen. Bueno, el vicepresidente de Corporación Reto del Milenio, al firmar este convenio, señaló que El Salvador ha demostrado con un intangible y sostenible en la mejora del clima de inversión y la defensa del Estado de Derecho. Eso es lo que dijo, claro. E incluso dijo que esto representaba un mensaje claro a inversionistas de que El Salvador está listo para hacer negocios. Efectivamente, o sea, las palabras de él lo confirman lo que yo te decía, o sea, El Salvador está preparado para eso y yo creo que es una enorme oportunidad. Yo quisiera hacer una interpretación aprovechando el inicio de esta entrevista. Los países, cuando han iniciado un proceso de desarrollo, se han puesto en marcha en la ruta del progreso, del desarrollo económico y social, han necesitado de un momento de impulso. Fomilenio puede ser un gran impulso, todavía no se puede decir que será un gran impulso, dependerá de la voluntad de los salvadoreños en general, dependerá de que el gobierno haga bien las cosas, dependerá de que el sector privado también haga una interpretación correcta de esto y se incorpore justamente a la mejoría de las condiciones económicas de nuestro país. O sea, estamos frente a un momento espectacular en la que se ha generado una gran expectativa. Esto forma parte de la construcción de la esperanza del pueblo salvadoreño. El pueblo de los Estados Unidos, a través de su gobierno, está diciendo: tenemos confianza en El Salvador, y por eso se impulsa esta iniciativa. Ok, a ver,
radica en eso la importancia más que en 277 millones que a decir, digamos, cierto, verdad, no son muchos. O sea, no es que, digamos, El Salvador está recibiendo una cantidad de dinero que le pueda hacer cambiar su economía, para nada. Ya es una cantidad que incluso para Estados Unidos debe ser bastante pequeña. Sí. Pero representa otra cosa, no necesariamente en términos del dinero como tal, representa, a juicio tuyo, un reconocimiento a El Salvador y sobre todo en su clima de inversión. Eso es lo que ha dicho el vicepresidente de la MSC, que es una de las corporaciones más importantes en el mundo hoy en materia de transparencia, de manejo de los recursos, de tal manera de que estamos hablando de una voz calificada, de una voz autorizada. No lo decimos nosotros hoy, lo ha dicho él en representación de la iniciativa del reto del milenio. Entonces nosotros partimos de que esto puede ser un factor dinamizador. En realidad el proyecto tiene 365.2 millones, incluyendo la contrapartida del gobierno. Pero alrededor de estos proyectos, que se van a apalancar también en lo que tiene que ver con inversiones, aparecerán nuevos proyectos. Ya tenemos registrados 13 proyectos, 13 inversionistas que han dicho queremos nosotros invertir en El Salvador aprovechando estas inversiones. Cuando uno ya hace la sumatoria de eso, ya esas inversiones pueden llegar a 600 millones de dólares. Okay. Y eso puede subir en la medida en que vayamos construyendo esa confianza. Ok, la confianza quizás, digamos, cierto, es, digamos, es lo que va a producir un desarrollo, digamos, de El Salvador. Pero quiero preguntarte en el próximo bloque en relación a algunas cosas que pudieran generar algún tipo de duda, como son los juicios pendientes que tiene El Salvador con algunos casos fuertes e importantes, como son Selenel y también Pacific Rim. Ya volvemos. A ver, confianza, la palabra clave. Fomilenio está dando un empuje muy importante a El Salvador en lo que puede ser la confianza para inversionistas internacionales. Pero hay, digamos, lo que pudiera llamar uno, algunos pelos en la sopa, ¿no? Que pueden ser estos juicios en los cuales se ha demandado al gobierno de El Salvador en el caso de Enel y en el caso de Pacific Rim. Ambos juicios están en este momento abiertos totalmente, digamos, ¿cierto? Y quizás el gobierno querrá tener algún tipo de estrategia para que esto no se convierta en un problema para el país, en términos de confianza. Bueno, efectivamente, eso es conocido por el pueblo salvadoreño. Nosotros heredamos estos juicios que vienen desde varias administraciones anteriores. Creo que lo de la minería viene del gobierno de Francisco Flores, ¿verdad? Recuerdo yo, esa ley de minería se aprobó, la ley se aprobó antes, pero el proyecto de las autorizaciones esas, que fueron permisos de exploración, se dieron en el gobierno de Francisco Flores. Y el tema de Selenel también viene de esos tiempos, ¿verdad? De los tiempos del gobierno de Francisco Flores. Justamente por eso es que hay dentro de otras cosas, pues hay juicios ahí sobre exfuncionarios. Y nosotros estamos obligados a resolver ese problema. ¿Verdad? Hay instancias internacionales que están dirimiendo estos problemas y nosotros esperamos a que se resuelva favorablemente para el país, para el pueblo salvadoreño. De todas maneras, siempre el gobierno ha expresado su voluntad, particularmente en el tema del conflicto Selenel, que expresa su apertura de buscar una solución a este problema desde el punto de vista negociado. Hay un diálogo abierto en este tema y por supuesto de que los procesos que están en curso en los tribunales no dependen únicamente de la voluntad del gobierno central. Esos llevan su curso y esperamos nosotros que más temprano que tarde se resuelvan de la manera más feliz, de tal manera de que se pueda favorecer el pueblo salvadoreño y que logremos tener un entendimiento con esta empresa. Es en el caso de caso Enel, básicamente, en el Estado de El Salvador, tú dices que hay un principio de negociación. ¿Ya hay un convencimiento del gobierno
que esa es la solución, entrar a negociar. O sea, el gobierno ha expresado su apertura porque cree en esa filosofía. El presidente desde el principio habló del diálogo y la búsqueda del entendimiento en general y en este caso en particular. Se ha estado hablando con funcionarios del gobierno de Italia, incluso porque es una empresa italiana. Se ha estado hablando con los directivos de la empresa y el presidente de CEL es el que en este momento, autorizado por el presidente de la República, lleva la rectoría en esas conversaciones. Efectivamente hay una mesa instalada buscando un acuerdo que soslaye ese problema. ¿En el caso Pacific Rim? El caso del Pacific Rim es un caso que también se está dirimiendo en los tribunales internacionales. Ese es un proceso que no se ha agotado también en los tribunales internacionales. En ese caso no está abierto un diálogo interno con la empresa, porque además ellos no han expresado esa voluntad. Ellos lo que quieren es ganar ese juicio. O sea, para resumirlo, porque hay gente que no lo conoce a estas alturas del juego, esta es una empresa que fue autorizada por el gobierno, es el gobierno de turno en ese tiempo, para hacer una exploración en el subsuelo salvadoreño para ver si había oro en este caso. Fue autorizado para hacer una exploración y ellos, a partir que hicieron esa exploración, ¿verdad?, y determinaron que había oro en el país, en la zona norte del país, creen que con eso ya tenían el derecho de explotación del recurso. La concesión de explotación es otra. Nunca tuvieron la concesión de explotación del subsuelo salvadoreño. Y entonces desde ese momento viene ese conflicto. Hay que recordar también que en esto ha habido una gran oposición de las comunidades, particularmente de la zona norte, por lo que significa desde el punto de vista ambiental, los daños que puede generar al agua particularmente de nuestro país, y que es un recurso vital para la vida. En el caso de Pacific Rim, estamos hablando de ya un proceso legal que tiene que seguir su curso. Ya tomará el gobierno una decisión en relación a si seguir hasta el final o entrar en una negociación. Hasta ahorita está el proceso en curso. Ok, ambas cosas no van a entorpecer el clima de confianza. Bueno, para la inversión. En realidad yo creo que aquí lo importante es que las cosas se diriman institucionalmente. Lo importante es que haya apertura al diálogo o a la búsqueda de una solución. Para la firma del Fomilenio eso no fue un obstáculo, porque se sabe que el gobierno tiene un interés de buscar una solución, ¿verdad? Y se está buscando por la vía civilizada, por los canales institucionales, que incluye por supuesto el sistema judicial. Siguiendo con la necesaria confianza para la inversión, hay en este momento un proyecto de ley de estabilidad para la inversión, sí, en la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Qué tanto está empujando esto el gobierno? Bueno, esta es una iniciativa que presentó el gobierno, ¿no? Entonces, y que forma parte de los esfuerzos que hace el gobierno por mejorar el clima de inversiones, por darle predictibilidad a la inversión, por darle garantías jurídicas a las empresas que inviertan en nuestro país, que por plazos determinados, por tiempos determinados, se mantengan determinadas reglas del juego. El Estado salvadoreño no renuncia per se a tener no puede renunciar a hacer en algún momento de la vida determinadas modificaciones a su propia legislación, pero se compromete con determinada estabilidad que forma parte más o menos de los estándares internacionales que existen en materia de respeto a la inversión. De todas maneras, el superintendente de competencia ayer envió a la Asamblea Legislativa algunas observaciones, especialmente en relación a la cantidad de rubros que estaban incluidos en esta ley de estabilidad para la inversión. Que son 12 los que presentó el gobierno. Bueno, esto es parte del juego democrático al que nos referimos. Las instituciones participan, ¿verdad? Y la Superintendencia de Competencia es una instancia creada en la institucionalidad salvadoreña y tiene la posibilidad, de acuerdo a su ley, de emitir este tipo de opiniones. Entonces, esas opiniones, esas recomendaciones forman parte del mandato que tiene la Superintendencia en su propia ley y hace el ejercicio de las facultades que le corresponden. ¿Qué se requiere después de esto? Para siempre el tema de generar la confianza. ¿Crees tú que ya están dadas las condiciones? Algunos dirigentes gremiales
no son muy halagüeños en este sentido, en relación con lo que piensan del gobierno. Algunos le han visto falta de liderazgo, ¿no? Y credibilidad en algunos temas. Bueno, yo creo que estoy hablando específicamente de las opiniones. La libertad para opinar y para juzgar al gobierno existe en este país, y nosotros no podemos más que ser respetuosos de las opiniones diferentes a las nuestras. Nosotros, por el contrario, tenemos una mentalidad optimista. Nosotros no queremos ser presa de la desesperanza, de la desilusión. Nosotros queremos ser propietarios del optimismo, de la esperanza, de construir en el país un ambiente, un entorno favorable que dentro de otras cosas mejore las condiciones de vida, mejore las condiciones para que el país se desarrolle económicamente. Hay quienes tienen ese estilo, nosotros lo respetamos. El escepticismo, nosotros no creemos que el escepticismo y el pesimismo sea el camino que debamos de escoger los salvadoreños. Nosotros creemos que hay que ser optimistas, que el país puede salir adelante. Tenemos señales importantes como esta. Recientemente, hace quizás unas 3 semanas, el Foro Económico Mundial, que rindió su informe de competitividad, dijo El Salvador ha mejorado en 13 posiciones en materia de competitividad económica, de tal manera de que eso quiere decir que las cosas han mejorado. No lo decimos nosotros. El Foro Económico basa sus estadísticas en los informes del Banco Mundial, y eso quiere decir que efectivamente las condiciones han mejorado. Se han mejorado los parámetros de salud, se eliminó totalmente la tuberculosis en El Salvador, para mencionar un ejemplo. También dijeron que registraban como uno de los avances más importantes lo que se ha hecho en la infraestructura salvadoreña. Ha sido catalogada la infraestructura, particularmente la infraestructura logística, la infraestructura de las carreteras salvadoreñas, la mejor de Centroamérica en este momento, por instancias que no somos nosotros, no, lo dicen otros actores independientes. El tema de seguridad, obviamente, también es importante. El tema de seguridad, bueno, ayer se conformó el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. ¿Qué tanto, digamos, creen ustedes que va a permitir bajar los niveles de seguridad en el país? Que obviamente uno le pregunta a cualquier empresario y le señala como uno de los principales motivos de problemas para la inversión y para el desempeño del sector empresarial del país. Bueno, en realidad el tema de la inseguridad nosotros no podemos negarlo, o sea, es un problema grave. En la región Guatemala, Honduras y El Salvador somos los que tenemos registrados los índices más altos de violencia, de delincuencia, y por supuesto que estos 3 países en Centroamérica somos los que tenemos también niveles migratorios más altos, de tal manera de que hay cierta relación entre la migración y el clima de violencia. Y el gobierno de El Salvador está trabajando en eso. También hay en este sentido un esfuerzo con el gobierno de los Estados Unidos. La semana pasada, el canciller Hugo Martínez, conjuntamente con los otros cancilleres de Guatemala y de Honduras, presentaron al secretario de Estado, al señor Kerry, una propuesta trinacional para responder al tema del desarrollo, al tema migratorio y al tema de la inseguridad en nuestros 3 países. Nosotros estamos convencidos de que ese es un flagelo que debemos atacarlo, debemos de comprometernos todos los salvadoreños. Si el pueblo salvadoreño no da una batalla decidida en esto, si el gobierno también de El Salvador no se enfrenta decididamente al tema de la delincuencia, sin duda eso va a obstaculizar todos estos procesos. Pero el día de ayer vimos una buena señal en la que hay un acuerdo inicial pero nacional, en la que participan diferentes sectores de la sociedad, la Iglesia Católica, todas las iglesias de nuestro país, el sector privado, los sectores políticos, todos los partidos políticos prácticamente, respondiendo a este clamor para participar de manera decidida en la lucha contra la delincuencia. Esa es una buena señal, porque en la medida en que tengamos un acuerdo entre todos los salvadoreños, vamos a encontrar las soluciones. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar en el próximo bloque del presupuesto para el 2015 que fue entregado ayer a la Asamblea Legislativa, un presupuesto que contempla un crecimiento para el próximo año de 2.6%. Aparentemente
bastante alto. Vamos a preguntar también al secretario técnico en qué se basa el gobierno para establecer este presupuesto y establecer el presupuesto sobre la base de este supuesto de crecimiento. Ya volvemos. El presupuesto para el 2015, de acuerdo a lo entregado por el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, será de 4.823.000.000, 143 millones más que el año 2014. Eso representa un incremento de un 3% en relación al año pasado, y está estimado este presupuesto sobre la base de un crecimiento de un 2.6%. ¿Realista? No parece mucho. Nosotros creemos, no hemos subido de 2 hace mucho tiempo. Que este es un proyecto de presupuesto totalmente realista, fundamentado. Nosotros no queremos caer en la lógica que se tuvo en otros gobiernos de presentar presupuestos que siempre han tenido una carrera incrementista. Nosotros creemos que el crecimiento calculado por el Banco Central es totalmente objetivo, se fundamenta en datos que han sido corroborados por los organismos internacionales. El mismo Fondo Monetario ha estado corroborando las cifras del Banco Central, y de tal manera que nosotros creemos que es un presupuesto que responde a las posibilidades de crecimiento y es un presupuesto equilibrado. 29 millones más para salud, 30 millones para educación, 66 millones más para seguridad. Sí. Cualquiera puede pensar que 29 millones más en salud puede ser poco. Sí. Y hoy día veíamos a gremios de educación en las calles protestando porque 30 millones más para educación es poco, decían, y no contempla los incrementos salariales. Bueno, en realidad los presupuestos que más han crecido son el de salud, el de educación y el de seguridad, justamente porque corresponde a las prioridades del gobierno, que son las prioridades del país. O sea, el país demanda que haya más inversión en el combate a la inseguridad, mayor inversión en salud y en educación, y justamente por eso, repito, esos son los presupuestos que más han crecido. Nosotros quisiéramos que crezcan más esos y que crezcan los demás, pero no podemos engañarnos con cifras que no corresponden con la realidad. Estos son los ingresos que están estimados y por lo tanto esos son los ingresos que se distribuyen en el presupuesto. El presupuesto, como bien se dice, es un presupuesto, o sea, es un supuesto. Correcto, pero... ¿Y qué esperamos nosotros? Que ojalá que el crecimiento sea mayor, ¿no? De tal manera que podríamos tener ingresos mayores, pero eso es lo que objetivamente ha calculado el gobierno. ¿Este presupuesto contempla aumentos salariales? Todos sabemos que todos los años los diferentes gremios del país, sindicatos, están en la calle pidiendo incrementos salariales. ¿Hay un porcentaje señalado para eso? ¿O simplemente hay que pensar que el 2015 no puede haber incrementos salariales para los trabajadores del Estado? En realidad solamente está contemplado lo que corresponde a las obligaciones legales que ya existen. O sea, hay leyes de escalafón en algunas instituciones que deberán ser respetadas, porque la legislación hay que respetarla, ¿no? Entonces, en esos casos, el escalafón pero de manera generalizada, no se establece un crecimiento de los salarios porque no corresponde a los ingresos que hoy por hoy tiene el país. ¿El escalafón de maestros está todos los que están vigentes, todos están vigentes y por lo tanto se deben de cumplir? Entonces, lo que pasa es que en algunos casos hay obligaciones que corresponden en determinados años. En determinados años simplemente se mantiene la estabilidad. Normalmente los incrementos que tienen los presupuestos de seguridad, incluso salud, son mayores que los que se contemplan en los presupuestos. Seguramente 29 millones no va a ser suficiente. Seguramente los 66 millones de seguridad, tomando en cuenta los años anteriores, no va a ser suficiente. Vamos a seguir teniendo obligatoriamente recurrir a préstamos para cubrir los gastos de gobierno. No, nosotros sí creemos que el país tiene posibilidades y necesidad de seguir recurriendo a inversiones importantes que se posibilitan por la vía del
los empréstitos. Justamente en el tema de Fomilenio hay varios préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo que, si bien es cierto, no son condiciones, no son contrapartidas, son inversiones complementarias que sin duda van a favorecer a que la franja marítimo-costera de nuestro país se pueda desarrollar. Por ejemplo, tenemos el bypass de San Miguel. Ese es un préstamo que solamente se ha aprobado en la primera votación. Necesita una segunda votación, una ratificación que debe hacer la Asamblea, y esa favorece este proyecto. Para mencionar alguno, hay un proyecto de turismo que es para mejorar las condiciones, el clima de negocios del turismo en toda la franja marítimo costera del país, particularmente del departamento de La Libertad al departamento de Usulután. Son créditos muy importantes. Hay un crédito en inversión en ciencia y tecnología. Nosotros debemos ir elevando el nivel académico de nuestra juventud, y justamente en ese peldaño de bachillerato en adelante es donde están las deficiencias, y por eso es que nuestros jóvenes o no concluyen bachillerato o después del bachillerato no tienen oportunidades de seguir estudiando. Entonces, esos son créditos que tienen ese propósito. El gobierno se ha comprometido a iniciar la entrega de los paquetes escolares en el bachillerato. En el gobierno anterior se entregaron hasta 9º grado. ¿Para qué? Para asegurar mejores condiciones para los estudiantes en el bachillerato. Y eso implica conseguir el financiamiento, ¿no? Eso no está incluido los 30 millones más para educación. Ya está incluido el inicio de ese programa, o sea, ya el inicio de los paquetes escolares en el bachillerato ya está incluido. Pero digo, siempre habrá necesidad de nuevas inversiones. En este momento en la Asamblea Legislativa hay 511 millones de dólares pendientes de aprobación de préstamos. Sí, hay otro en materia de seguridad. Por ejemplo, nosotros nos extraña, por ejemplo, por qué en la Asamblea no se ha querido votar por el préstamo para el combate a la inseguridad, que es para el uso de las tecnologías, particularmente los brazaletes electrónicos para el control de la delincuencia. De tal manera que por la vía electrónica se puede tener un control más riguroso de ellos. Sin embargo, esa ley que ya existe, ese préstamo ya existe. Lo que no se ha aprobado es la ley. Nosotros esperamos que se construya la voluntad política para que pueda implementarse y ejecutarse. Pero aún así se necesita otros financiamientos adicionales para el combate de la inseguridad. Todos sabemos la situación de inseguridad que tenemos y para eso se necesitan más recursos. Cuando uno dice que se da cuenta que hay 511 millones pendientes de préstamos en la Asamblea Legislativa y otros más que vendrán, posiblemente uno puede decir con lo que cerremos este año y con lo que va a ser el próximo año, el ritmo de crecimiento de la deuda va a continuar en el país, el mismo ritmo de crecimiento. O sea, efectivamente hay nuevo endeudamiento, pero también hay que recordar que nosotros este año, con los 800 millones de dólares de bonos que se sacaron, han servido para pagar deudas contraídas por el país hace 15 o 20 años. Entonces, algunas de esas deudas se están liquidando. ¿Verdad? Y la tasa de interés que se logró con estos bonos es mejor, tiene mejores condiciones que las tasas de interés que tenían aquellos endeudamientos. De tal manera de que siempre las condiciones mejoraron desde ese punto de vista. Entonces, pero mientras el país no tenga un ritmo de crecimiento más acelerado, que es lo que debemos de apostarle todos, será necesario todavía utilizar los recursos que nos brindan los empréstitos internacionales. ¿Hay un estimado de endeudamiento para los próximos años? Nosotros tenemos definiciones con los organismos financieros internacionales de qué tipo de proyectos deberán ser financiados con empréstitos. Estamos justamente en el momento de la negociación de esas carteras. Estamos evaluando las carteras, los créditos que están en marcha, en ejecución, los créditos que están en proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa y otros que han estado preparándose. Porque estamos elaborando el plan quinquenal. Nosotros lo que tenemos es un programa de gobierno que hay que ponerle montos específicos
hay que anualizar la ejecución de esos programas, ver cuál es el financiamiento con que cuenta el Estado y establecer claramente cuáles son las brechas. De esas brechas financieras tenemos nosotros que partir para ver cuál va a ser la cooperación internacional, en qué nos puede ayudar la cooperación internacional, y el resto tiene que venir Ahora, en términos de proyección, ¿seguiremos con un endeudamiento anual arriba de los 800 millones de dólares? Creo que el promedio está entre 800 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. Eso estará en no estoy seguro cuánto es los próximos Eso estará en dependencia pero, de los ritmos de crecimiento de la economía. Nosotros necesitamos que la economía crezca. Si nosotros empezamos a crecer por arriba del 3%, sin duda eso significará mayor recaudación fiscal. Y sin duda empezaremos a bajar esa velocidad en el endeudamiento. Pero no hay otra alternativa. Nosotros estamos haciendo un ajuste en el gasto. Hay un decreto de austeridad. Este gobierno está haciendo esfuerzos de limitarse en gastos improductivos. Sin embargo, aparte de ese ajuste que se está haciendo, también es necesario apostarle al crecimiento económico para poder tener un nivel más alto de recaudación, y de esa manera, por supuesto, gradualmente podríamos volver a niveles más bajos de endeudamiento. ¿Qué pasó con lo que se dijo en su momento de que se podía renegociar la deuda? ¿Se ha avanzado en algo en este sentido? Se ha avanzado. Ya esto de la aprobación de los bonos y la negociación de los bonos es parte de una renegociación, porque se ha pagado deudas que tenían una tasa de interés más alta. Se han pagado. Pero los bonos salieron más caros porque el interés ha subido. No. Tengo entendido la tasa de interés la tasa de interés que se logró ahorita en esta negociación es más baja que la tasa de interés que tenían los créditos que se han pagado. Bueno, eso lo podemos ver de manera documentada. De tal manera de que mejoraron las condiciones de la deuda desde ese punto de vista. Sin embargo, ¿qué porcentaje se renegocia? Eso lo que sea, es muy poco, digamos, pero está hablando de una gran renegociación, porque a lo mejor estamos hablando del 1 o 2% del total de la deuda. No, es un poco más. ¿Un poco más? ¿Cuánto sí puede ser? Puede ser abuelo de buen cubero, como dicen, abuelo de pájaro, puede ser quizás inferior al 10%. Inferior al 10%. Sí. ¿Puede haber otro sistema más importante y más que implique mayor cantidad de porcentaje de deuda para renegociar? Hoy por hoy todavía no tenemos un mecanismo diferente, ¿verdad? Nosotros en términos generales queremos mejorar las condiciones del financiamiento, queremos mejorar, sabemos que el tema financiero, el tema fiscal es uno de los temas medulares, pero repito, lo más importante es que mejoren las condiciones del crecimiento de la economía para mejorar la recaudación. ¿El proyecto Petrocaribe sigue avanzando? Sigue avanzando, pero hoy por hoy su perfil más importante está vinculado a las posibilidades de aumentar las exportaciones con la demanda de productos que ellos están teniendo. O sea, estamos particularmente en eso. Esa es una negociación que está en marcha. El calendario que ha establecido Cancillería y el Ministerio de Economía en esa negociación dice de que por ahí por diciembre estaríamos cerrando ese convenio comercial, digamos. En diciembre. En diciembre. ¿Significa eso que el próximo año ya se puede ver? Eso esperamos nosotros. Ese monto que se pensaba que no había que inmediatamente erogarlo, que se hablaba de 300 millones anuales. No, yo no quiero juzgar a priori cuál va a ser el resultado de la negociación, pero sí la meta que se han puesto los ministros, en este caso, que están viendo esa negociación, es cerrar esa negociación en diciembre. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches, gusto de saludarles. Dice Jairo Napoleón, la pregunta específica de él a través de Twitter: ¿cuándo comenzarán los proyectos? Pregunta específicamente, dice Emilio Monterrey: estos fondos no deben comprometer en ninguna forma la soberanía, sino que deben emplearse para ser motor del desarrollo, plantea. Dice Dagoberto, con el apoyo al sector turismo y específicamente a la zona costera, el Estado va a recuperar los derechos a las playas. No sé si pregunta u opina. Dice Carlos Mejía, no nos vayan a seguir defraudando, la logística de inversión y control de gastos reales no inflado, plantea. Fidel Medrano,
¿cuánto se pagará mensual en intereses por el Citrams? ¿Y cuándo comenzará a funcionar? ¿Y cuánto va a costar? ¿O es secreto?, pregunta Fidel Medrano. Ofelia Barrera dice: cada año han fallado las expectativas de crecimiento. Nos endeudaron por 7,000 millones de dólares. Julio Girón dice: esa promesa debe analizarse a la luz de la realidad fiscal y de las proyecciones financieras futuras de recursos. Esto en referencia a los uniformes y a los paquetes escolares. Finalmente, Amílcar dice: pregunto al panelista, si gastar en brazaletes electrónicos acabará con las extorsiones o sería otro gasto, no inversión, pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Ok. Roberto, ¿por dónde quería empezar? Bueno, voy a empezar sobre el tema del Fomilenio, que era quizás el tema más importante de este día. En realidad, la idea es que las inversiones empiecen lo más pronto, pero todavía hay cosas que hacer. ¿Cuál es el calendario de las cosas que hay que hacer? Mira, por ejemplo, nosotros tenemos que enviar lo más pronto posible el convenio a la Asamblea Legislativa, porque un convenio es ley hasta que lo apruebe la Asamblea Legislativa. Hoy lo han suscrito los gobiernos, en este caso el canciller. Esperamos nosotros enviarlo la próxima semana. También vamos a enviar la propuesta de ley de creación del Fomilenio, que es en la que se crea una estructura, mecanismos de funcionamiento, composición, cómo se va a administrar, etcétera. Esas dos leyes van, y en el mismo sentido mandaremos el presupuesto multianual, porque la contrapartida del gobierno no está obligado a darla por anticipado. O sea, los 88 millones el gobierno no tiene que darlo por anticipado, porque esta es una inversión que se va a hacer para 5 años. En cada presupuesto irá una partida que se va a acordar, ¿no? Ese es el otro paso. Luego viene la conformación de la Junta Directiva de Fomilenio, la aprobación de su reglamento interno y el inicio del proceso de contratación. Nosotros esperamos que las personas que se contraten en un acuerdo con la iniciativa de la cuenta del milenio, podamos escoger las personas que tengan la mejor idoneidad, la mejor experticia, la mejor eficiencia en la administración. Tuve esta característica, pero ¿cómo se va a escoger? ¿Van a ser gente profesional o puede que veamos finalmente frente a esta oficina a un político? No, yo creo que no va a ser así. Es muy difícil que sea un político, un dirigente político, no porque quiera yo descalificarlos, ¿verdad? Yo mismo soy político y no creo que nosotros debemos autodescalificarnos, pero en este caso concreto, el perfil no obedecerá a ese rasgo, ¿verdad? Sí debe ser una persona honrada, transparente, eficaz y que tenga ciertos rasgos de liderazgo, porque el proyecto tiene una gran envergadura. Además tiene componentes variados, tiene un componente de educación, tiene un componente de infraestructura y tiene un componente de fomento de la competitividad, o sea que debe de tener una visión integral, de tal manera de que hay un perfil. Ya los perfiles de las personas que a futuro serán contratadas han sido estudiados con la MSC y el equipo. ¿La MSC tiene opinión respecto a quiénes? Tiene opinión y los perfiles, por supuesto, ellos los estudian. De la gente que los líderes principales de ese proyecto que van a surgir pasan por la aprobación también de ellos. O sea, el gobierno de El Salvador tiene opinión también, pero es un acuerdo de ese tipo, y tiene determinados perfiles. Nosotros tenemos la confianza de que vamos a escoger las personas que tengan la mejor capacidad. Ahora, ahí hay un personal que tiene alguna experiencia. Yo no sé si la gente que conformó Fomilenio 1 sigue vigente o ya desapareció totalmente eso. Ya desapareció. Ya desapareció. Bueno, o sea, pero hay gente que que está trabajando en diferentes instituciones y dentro de la Secretaría Técnica incluso hay personal que trabajó en Fomilenio 1 que tiene experticia y que puede colaborar o que puede participar, puede concursar. Pero la idea es que quien lidere este proyecto sea, digamos, alguien de confianza del país. El director ejecutivo así deberá ser escogido, que inspire confianza, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad gerencial, la capacidad administrativa y la capacidad de liderazgo, porque es un proyecto muy importante. Para finalizar con la pregunta,
¿Cuándo comienzan los proyectos? ¿Pueden empezar mínimamente en 6 meses más o antes de 6 meses? Luego de esto se va a iniciar la gestión de fondos. El primer desembolso será de aproximadamente unos 10 millones de dólares, que va a servir para la preparación de los planes de implementación de los proyectos. Mientras eso está ocurriendo, ya se adelantaron muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, ya tenemos 2 empresas españolas que están haciendo los estudios de factibilidad de la carretera de 4 carriles del aeropuerto Zacatecoluca, que forma parte. Esos estudios ya se están haciendo. Ya se están haciendo estudios de las escuelas que van a ser intervenidas, ¿verdad? Porque el proyecto va a abarcar 125 municipios, o sea que es un proyecto ambicioso en toda la franja costera del país. Esos estudios ya se están haciendo. Entonces ya tenemos estudios de competitividad iniciales, todavía hace falta más, pero digo, ya hemos iniciado este proceso. Las inversiones propiamente dichas en infraestructura seguramente se van a tardar después de que pase el proceso de planificación para los diagnósticos y los estudios de factibilidad. Pero nosotros esperamos que ya el próximo año empezarán a haber iniciativas que van en esta dirección. Ok. Había una pregunta, si van a recuperar los derechos de las playas. No sé si entendiste bien esa pregunta. Sí, yo creo que no bueno, creo que la haya entendido bien, porque es muy... si la entiendo, puede uno entenderla de manera muy amplia. Bueno, yo puedo entenderla de dos formas. Voy a tratar, digamos, una vez recuperarlo lo mejor de lo que puede ser la parte medioambiental. Pero hay otra que lo he escuchado a mucha gente, es playas usurpadas, ya de gente que cree tener propiedad hasta casi del agua, ¿no? Y obviamente nadie puede tener derechos sobre las playas. Las playas son del Estado, no pueden ser privadas. Se refiere a eso. Y obviamente nosotros tenemos un problema en todo nuestro litoral de demasiadas playas que están cerradas los accesos porque, digamos, cierto, han habido apropiaciones indebidas. Bueno, mire, primero quiero decir, este proyecto tiene un componente ambiental, ¿verdad? O sea que justamente por eso es que dentro de las instituciones que van a componer la Junta Directiva, así dice el anteproyecto de ley que se va a presentar a la Asamblea Legislativa, se está proponiendo que haya gente vinculada a los temas ambientales y a los temas de género también, justamente para tener el ojo crítico de la defensa del medio ambiente. Y en el mismo sentido, ya se dijo allí en la pregunta, sí tiene el propósito de apoyar el turismo. Ya hay varias empresas, dentro de las 13 empresas que hay, que han aplicado a estos fondos para apalancar sus inversiones, hay 2 inversiones hoteleras que internacionales que están pidiendo apalancamiento. Sabemos de que hay empresarios nacionales también que quieren invertir en eso. ¿Ese apalancamiento de qué tipo es el apalancamiento? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lo que están pidiendo, están pidiendo carreteras. Ya. Están pidiendo agua potable. Por ejemplo, la Costa del Sol. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar el turismo extranjero si no hay agua potable? Del Sol, si no hay agua potable. Perfecto. Ahora nosotros creemos que podemos el Estado puede dar ese tipo de apalancamiento, pero de la inversión, por supuesto, la inversión extranjera venir a... y también, por supuesto, que hay que tener una mirada hacia todo. Bueno, se puede apalancar esas empresas, pero hay que apoyar la solución del problema del agua de las comunidades. Ya tengo pocos minutos y necesito sacar 4 preguntas. ¿Intereses por el CETRAN? ¿Tienen la información de cuánto se está pagando de intereses por el CETRAN? No, ahorita no podría decir, ¿verdad? La otra pregunta, ¿brazaletes electrónicos es un gasto o es una inversión? Mira, esa es una medida que ha dado excelentes resultados en otros países para el control de la delincuencia. O sea, estos son mecanismos... ¿Sale más barato que mantener robos en la cárcel? Lo que pasa es que una parte de eso, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de gente, digamos, que está, más bien lo que tenemos es un gran hacinamiento en las cárceles. Y hay que sacar gente para poder... posibilidades de meter más presos mientras no se reducen. Y hay gente que está por delitos menores o que ya tiene
que ha tenido una conducta diferente, se pueden poner a trabajar. ¿Cuál es la idea? Ya el Fovial, por ejemplo, está llevando a presos a trabajar en la reparación de calles, pero hay que tenerlos bajo control con el brazalete electrónico, porque es necesario que esos presos sean productivos. Ya, y este es un mecanismo que se nos está acabando el tiempo y tengo dos preguntas más. Francisco Bonilla, buenas noches. En efecto, dos preguntas, una del economista y también candidato a diputado por el partido Arena, Rafael Lemus. Dice: Roberto, letes que sustituyen pagaban menos del 4% y eurobonos pagarán 6.3%. ¿De dónde saca que se pagará menor tasa por deuda? Pregunta Rafael Lemus. Y también el líder de los uno de los líderes de los vendedores del centro capitalino, respecto a la afirmación del secretario técnico de que los uniformes y el paquete escolar están contemplados en el presupuesto del próximo año, dice: y seguro una computadora por cada alumno, recordando la promesa en campaña del ahora presidente de la República. La primera pregunta, Rafael Lemus, diferencia de interés entre letes y eurobonos. Un candidato a Arena, pues, lógicamente va a ser un adversario, ¿no? Y le respeto su opinión, pero yo le digo que haga la comparación entre los bonos que se están sustituyendo y los bonos que en este momento se negociaron. A eso me referí. Entonces le pido que haga la comparación exacta para ver quién tiene la razón. Luego, sobre el tema de los paquetes, ese es un compromiso importante. Yo creo que vale la pena que apoyemos el bachillerato. En realidad, donde vienen los niveles más altos de deserción en las escuelas es en el bachillerato, y es necesario que la familia tenga posibilidades de que se les entreguen zapatos, útiles escolares, uniformes también a nivel de bachillerato. Ese es un paso importante para impedir que ese segmento de la juventud empiece a navegar en la violencia, porque cuando no tienen continuidad en sus estudios y no tienen empleo, lógicamente pueden ser presa rápida de la violencia. Entonces es importante apoyarlo. Nosotros también estamos firmemente convencidos que el próximo año se va a dar inicio a ese otro compromiso. Posiblemente lo que necesitamos inicialmente es capacitar a los maestros, porque los maestros que van a dar la instrucción a los jóvenes o a los estudiantes, ¿en computación? Deben de tener capacitación. Okay. Entonces tenemos que empezar con la capacitación de los maestros. Gracias, Roberto, por estar esta noche. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Gracias, amigo televidente, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.